Buenas tardes. Bueno, vamos medio tarde de tiempo, así que vamos a darle inicio a la mesa de comunicaciones libres. Llamamos al ponente Jordi Suro Romagós, que nos va a hablar de la optimización de la cirugía de columna mediante rehabilitación avanzada y tecnologías emergentes. Protocolo clínico. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Primero, dar gracias por estar aquí. Yo no soy neurocirujano, yo soy médico deportivo y os voy a explicar la rehabilitación que hay, porque muchos de los neurocirujanos pensáis que aún movemos roditas de madera, subimos escaleritas y hacemos tracciones con pesos. Primero, tener presente que la cirugía de columna no es un acto aislado, sino que empieza antes del quirófano y termina cuando el paciente recupera su función. Y aquí nos tenemos que olvidar de estas obsoletas rehabilitaciones. Ahora ya nosotros ya no vamos a rehabilitar, sino que intentamos regenerar estos tejidos. Y la neurocirugía lo que tiene que hacer es esta magia que hacéis vosotros de estabilizar las zonas, descomprimir, liberar los espacios y trabajar conjuntamente. Hoy en día los equipos de rehabilitación no es un solo fisioterapeuta, sino que está formado por médicos, nutricionistas, podólogos, biomecánicos, rehabilitadores, psicólogos. Y todo este equipo multidisciplinar nos permite optimizar y preparar para la cirugía de columna y en muchos casos, no todos, incluso conseguir evitarla. En el caso que esté indicada finalmente la cirugía, pues lógicamente intentar llegar en su estado óptimo a ese paciente para que la cirugía esté mejor y realmente su recuperación sea más fácil después de esta cirugía. ¿Y dónde está el secreto? Pues lo que llevamos llevando todo el día en la tecnología. De la misma manera que no os imagináis operando como operaban hace 20 años con los mismos artilugios, pues nosotros tampoco. Y aquí tenemos que tener presente que todo lo que podemos mesurar, pues también podemos ver cómo evoluciona. Y con la tecnología nos permite mirar la fuerza, la coordinación, el equilibrio, el estado de nervio, la calidad ósea, los volúmenes ventilatorios, la capacidad aeróbica y un largo etcétera. Por ejemplo, la bioimpedancia ectapolar nos permite segmentar y ver las diferentes composiciones corporales, la densidad ósea de los diferentes segmentos. Hacemos análisis biomecánicos y de fuerza. Actualmente ya utilizamos la inteligencia artificial para que nos mesure, que posteriormente en la última fase de rehabilitación nos programará de una manera muy específica los ejercicios a hacer con las máquinas correspondientes. Tenemos plataformas inestables con sensor de presiones que nos permiten evaluar el estado de gravedad, la propiocepción, la coordinación, el fortalecimiento muscular, que en la posterior recuperación pues también los incluiremos, aparte de la evaluación. También tenemos la densitometría, pero nosotros ya aplicamos una tecnología que, igual que la bioimpedancia que hemos dicho, son validadas por la FDA, para hacer una ecografía de una densitometría sin irradiar. Eso nos permite ir viendo la evolución de toda la trabécula ósea o la densidad del hueso. Y para recuperar, pues mira, haciendo un rápido, porque no tengo tiempo, hay la estimulación tetrapolar, no tiene nada que ver con el TENS o el COMPEX, que todos pensáis, que aquí hacemos un bloqueo de motoneurona a nivel preganglionar. Tenemos la terapia superinductiva, que es una terapia magnética de alta intensidad, de 3-7 teslas para generar una neuromodulación. La Vacusport es una terapia de vacío, que esto tiene la patente originalmente la NASA, que lo que hace es hacer un vacío mejorando la circulación de extremidades inferiores a nivel también de venoso y linfático. La fotobiomodulación, hay diferentes de onda, de láser, de luz roja, que permite una estimulación colagénica, un efecto antiinflamatorio. La hipertermia profunda no tiene nada que ver con las microondas, onda corta, infrarrojos y todo esto que no sirve para nada, estamos de acuerdo. Esto es un tratamiento que tiene una profundidad de unos 8 o 10 centímetros, aumentando la temperatura a nivel del cuerpo vertebral del disco alrededor de los 40 grados, creando un aumento de circulación y estimulando una fase colagénica a copia de repetir este tratamiento. Tenemos las terapias miofaciales a nivel profundo para desfibrosar planes musculares profundos.
La MATAP es una tecnología que hace una vasoconstricción periférica, que lo que conseguimos es llegar al fallo muscular con 2-3 repeticiones. Terapias con hipoxia y hiperoxia, lo que hacemos, estas máquinas también van guiadas con una IA y lo que hacemos es bajar la saturación de oxígeno, creando un aumento de glóbulos rojos y, aparte, generando un aumento de capacidad aeróbica. La resonancia magnética, esto ha habido un cambio de paradigma. Aquí ya es una terapia magnética con radiofrecuencia asociada y aquí han encontrado la frecuencia resonante de diferentes tejidos, aumentando muy específicamente a nivel celular, depende del tejido celular que queramos estimular, aumentando la energía a nivel mitocondrial de estas células. Y aquí es cuando empieza nuestra rehabilitación. A partir de todos estos datos que nosotros valoramos, nos marcamos un objetivo, si es que realmente ya desde inicio es para preparar la cirugía, y si no, a las 3 semanas, que es cuando entra esa fase cologénica, valoremos, si ya con el neurocirujano incluso, si realmente podemos esperar a ver cómo va evolucionando o nos vamos ya a la cirugía. Una vez se ha operado, pues tenemos 3 fases dentro del protocolo. La primera fase es una fase para bajar el edema y bajar el dolor, que dura una semana, cada día una sesión. La segunda fase es una fase ya más regenerativa. Vamos a estimular selectivamente los tejidos que nos interesan, sea el hueso, sea el nervio, sea el disco. Aquí hacemos una sesión día sí y día no, un total de 15 sesiones, y la fase tercera es ya para recuperar esa función. Beneficios, pues nosotros al fortalecer el hueso, pues todas las artrodesis que hacéis pues estarán más bien, habrá menos probabilidad de rechazo o de fracaso. También hacemos este estímulo de regeneración nerviosa, mejoraremos esta conducción, la reinervación del nervio, con la consecuencia podemos bajar la medicación, si es que la lleva. Evitaremos efectos secundarios o minimaremos su riesgo, como los SUDEC, las fibrosis postquirúrgicas o las distrofias. Mejoraremos esta circulación en extremidades inferiores. Y como podéis ver, esta tecnología, nosotros sí que fuimos los primeros en Cataluña, pero está ya muy extendida en toda la península, ya no somos los únicos, y esto se va implantando cada vez más. Y aquí, para acabar, os explico un caso clínico. Aquí veis una densitometría, no sé si puedo apuntar. Aquí es una paciente que con 66 años la comienzan a evaluar. Empieza con los procesos farmacológicos normales, los calcios, y los 2 últimos años, si veis aquí arriba a la derecha, hay 2, cuando está con el Prolia, con los 2 años del Prolia, le aumenta significativamente la densidad, deja el Prolia y automáticamente la siguiente densitometría está bajo los suelos. Hacemos un año de tratamiento con la resonancia magnética terapéutica, que son 10 sesiones en 2 semanas y una sesión al mes durante un año, y repetimos la densitometría y vemos que no solo ha mejorado, sino que está a niveles normales y está mejor que cuando tenía 66 años. Ha mejorado casi un 13% su capacidad ósea. Aquí, como podéis ver, operar esa paciente después de tomar el Prolia o después de hacer el tratamiento no tiene nada que ver. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos con la siguiente ponencia por parte de Carlos Fernández. Impacto de la adopción del TAC intraoperatorio en la cirugía de columna y su influencia en la transición a la cirugía mínimamente invasiva. Vamos a ver esto. Así. Buenas tardes. Bueno, pues como dice el título, el objetivo de la charla es ver cómo ha modificado nuestras pautas de trabajo la adquisición de un escáner intraoperatorio y cómo ha afectado a, sobre todo, la realización de procedimientos mínimamente invasivos de la columna,
que, bueno, ya sabemos, no voy a incidir en ellos, pues las ventajas que tienen desde la perspectiva del paciente, desde la perspectiva del sistema de salud, pero también de la perspectiva del cirujano, en cuanto que pues, suponen nuevos retos para los cirujanos y mejoran las habilidades quirúrgicas. Entonces, sabemos que esta transición de la cirugía abierta, podemos llamarla más tradicional, a la cirugía mínimamente invasiva, se ha visto favorecido, y eso nos dice la literatura, por la implementación de la navegación y de la robótica, y que son mecanismos o son herramientas que utilizamos y que favorecen esta transición de cirugía abierta a cirugía mínimamente invasiva. En nuestro servicio, empezamos a implantar procedimientos de cirugía mínimamente invasiva ya hace más de 20 años, inicialmente con fluoroscopia. En el 2014 empezamos a utilizar navegación, pero con registro de superficie, con lo cual no nos permitía hacer procedimientos mínimamente invasivos o percutáneos, que los teníamos que seguir haciendo con fluoroscopia, pero es a partir del 2023 en que, pues con la adquisición de un escáner intraoperatorio, podemos hacer estos procedimientos ayudados por el escáner. Como digo, teníamos experiencia en la navegación de superficie y una buena experiencia, pero uno de los hándicaps que tenía es que no nos dejaba hacer con la navegación de superficie procedimientos mínimamente invasivos que, como digo, los seguíamos haciendo con fluoroscopia. En enero del 2023, al construir un nuevo edificio quirúrgico y con lo que supone de adquisición de material, dentro de este nuevo material para el edificio quirúrgico se adquiere un escáner intraoperatorio y también un instrumental específico para que nos permite realizar cirugías navegadas y realizar procedimientos percutáneos asistidos por la navegación con escáner intraoperatorio. Entonces, el objetivo de la charla es evaluar cómo la implementación del escáner intraoperatorio en la realización de las artrosis de columna ha cambiado o ha impactado en las técnicas mínimamente invasivas, cuáles han sido los cambios en nuestra práctica clínica y, como objetivo secundario, cómo de forma, digamos, somera, pues este cambio en la práctica clínica y en la forma de trabajar ha podido también incidir en la incidencia de complicaciones quirúrgicas en estos pacientes. Entonces, para eso, por un lado, lo que hemos hecho es, en los años 2023 y 2024, analizar las cirugías instrumentadas de columna que se realizaron en nuestro servicio, años en los que se podía utilizar, y de hecho ya veremos, se utilizaba el escáner intraoperatorio y la navegación basado en el escáner, y para eso cogimos los 2 años previos para tener una comparación lo más ajustada posible, los 2 años anteriores, es decir, 2021 y 2022, en los que los procedimientos los hacíamos o con fluoroscopia o con el registro de superficie. Entonces, en los años 2021-2022, podemos llamarle periodo pre-TAC, realizamos 210 cirugías instrumentadas de columna. También, he incluido los pacientes en los que se realizaron instrumentaciones cervicales, aunque realmente no son pacientes en los que luego se haya cambiado, pues no haya habido un cambio en la práctica clínica porque no se han hecho procedimientos mínimamente invasivos, pero sí para tener un poquito de referencia. 186 instrumentaciones dorsolumbares, 24 cervicales. La mayor parte de las cervicales pues, se hicieron con registro de superficie y unas pocas con radiografía intraoperatoria. Y de las 186 dorsolumbares, prácticamente un tercio eran procedimientos percutáneos mínimamente invasivos, que, como he comentado, todos se hacían asistidos por fluoroscopia, mientras que los procedimientos abiertos, la mayor parte de ellos se hacían asistidos por navegación de registro de superficie, que teníamos muy implementado en el servicio, y algunos pocos pues, por radiografía intraoperatoria, pues, básicamente por falta de fiabilidad o porque no funcionaba o porque se está utilizando en otro quirófano el navegador. Después de la adopción, de la instauración o de la compra del escáner, en los años 2023 y 2024, registramos 255 cirugías instrumentadas, 47 de ellos eran cervicales. De las 47 cervicales, la mayor parte de ellas se utilizó el escáner intraoperatorio, aunque algunas se seguía haciendo con radioscopia. De las 208 dorsolumbares, prácticamente el 70% han sido procedimientos mínimamente invasivos, en los que se ha utilizado prácticamente en todos, salvo de forma aislada en 3 casos, el escáner intraoperatorio. Mientras que los 81 abiertos se ha utilizado también el escáner intraoperatorio y un pequeño porcentaje
o radioscopia o, bueno, técnica de manos libres, registro de superficie, que era lo que se venía utilizando previamente. Pero, como hemos visto, hemos pasado prácticamente de un tercio de las cirugías mínimamente invasivos a prácticamente el 70% de procedimientos mínimamente invasivos. ¿Por qué estos pacientes, por qué algunos pacientes se han seguido durante esta época, no se ha utilizado la navegación con escáner intraoperatorio? Bueno, pues al principio por problemas técnicos y por lo tanto pues por poca confiabilidad en el sistema, especialmente durante la fase de adquisición de experiencia, porque algunos cirujanos consideran que a nivel de los tornillos cervicales a más laterales C1, C2 no es especialmente útil y siguen utilizando la radioscopia, porque en algunos casos de ampliación de artrosis a un nivel pues, no es necesario montar, para poner 2 tornillos más, montar, digamos, todo, bueno, lo que supone el escáner intraoperatoria, y a veces porque se utilizaba simultáneamente en otro quirófano el escáner, pues en el otro pues, se hacía con radioscopio, se hacía con registro de superficie, que es lo que justifica que no se haya utilizado en todos los casos. Lo hemos visto también, hemos seleccionado a aquellos cirujanos que hacían más de 10 procedimientos de instrumentaciones de columna al año y que estaban en los 2 periodos, que eran 5 cirujanos del servicio, y cómo la implantación del escáner pues, cambió su práctica clínica entre un periodo y el otro. La mayor parte de los cirujanos en el periodo pre-TAC hacían muy pocas cirugías MIS y en el periodo post-TAC pues, han hecho una mayor cantidad, siendo las cirugías mínimamente invasivas pues la mayor parte de su, bueno, pues comparado con las cirugías abiertas, algún cirujano que seguía haciendo aproximadamente el mismo porcentaje. Pero la dinámica en el servicio es que prácticamente todos los cirujanos que hacían instrumentaciones se han pasado a hacer instrumentaciones mínimamente invasivas. Y si, bueno, analizando pues, un procedimiento muy habitual y muy común, como puede ser pues, de un procedimiento de columna degenerativa, un TLIF de 1 o 2 niveles, en los años 2021-2022 casi todos se hacían abiertos, en el 2023 se igualaron y en el 2024 todos se hicieron mediante una técnica mínimamente invasiva. Y bueno, cualitativamente también esto no solamente en procedimientos de columna degenerativa, sino en procedimientos tumorales, utilizando pues, técnicas de mini-open, transfaciales, etcétera. También se ha aplicado pues, este tipo de procedimientos y también pues, a cuadros de deformidad del adulto, cuadros de escoliosis, incluso en instrumentaciones largas, intentando evitar pues, toda la morbilidad de las cirugías abiertas. Y ya, para acabar, pues también hemos visto, pero de forma, digamos, más por encima un poquito, cómo esto ha derivado en las complicaciones. En cuanto a la recolocación de tornillos, en el periodo pre-TAC, 8 pacientes precisaron reintervención para recolocar tornillos. Después del escáner, solo 1 y concretamente un paciente en el que nos había hecho un escáner intraoperatorio. Pero sí hemos visto que varios pacientes, 7 concretamente, precisan de recolocación intraoperatorio. Y otras ventajas, que es la disminución de la infección y de los problemas de heridas, infección, fístula de líquido cefalorraquídeo, vemos cómo esta incidencia ha disminuido a la mitad y como principal causa o principal la razón que ha sido pues es la mayor realización de procedimientos mínimamente invasivos, que produce pues menos problemas de infección, menos problemas de fístula de líquido, etcétera. Y como conclusiones, para acabar, la adquisición del escáner ha cambiado el flujo de trabajo en nuestro servicio, ha aumentado de forma significativa, pasando un 30 a un 70% los procedimientos mínimamente invasivos. Todos los cirujanos han cambiado, digamos, su dinámica de trabajo, desde las cirugías más habituales de columna degenerativa hasta cirugías de deformidad, cirugías tumorales. Y vemos que esto ha podido relacionarse también, pues, además, lógicamente, con una menor incidencia en malposición de tornillos, también con menor incidencia de problemas de herida quirúrgica, que son una de las principales ventajas de la aplicación de estas técnicas. Pues muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para Carlos Fernández? Vale. Con respecto a la primera comunicación, optimización de la cirugía de columna mediante rehabilitación avanzada y tecnologías emergentes, ¿hay alguna pregunta? Bueno, pues continuamos. Bueno, muy bien. Llamamos entonces a Giancarlo Morillo Morán,
que nos va a hablar de aplicabilidad de la realidad aumentada y mixta en la cirugía navegada de columna lumbar. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Giancarlo Morillo, soy residente del Hospital Germans Trias y Pujol y mi tema a tratar es sobre la aplicabilidad de la realidad aumentada y mixta en la cirugía navegada de columna lumbar. Cuando se habla de cirugías de artrodesis lumbar, la precisión en la colocación de tornillos transpediculares es algo fundamental. De acuerdo a diversas revisiones sistemáticas y metaanálisis, cuando se utilizan sistemas de neuronavegación, el porcentaje de precisión en la colocación de tornillos es entre un 95 y un 96%, con diferencias estadísticamente significativas cuando se compara con técnicas convencionales, llámese freehand o fluoroscopia. Esto a su vez se traduce en menos revisiones intraoperatorias y posoperatorias y menos complicaciones neurológicas y sistémicas. Entonces, partiendo de esta premisa, si ya la neuronavegación ha alcanzado precisiones mayores al 95% con buenos resultados clínicos, ¿qué nos puede aportar lo que es la realidad aumentada y la realidad mixta? Primero, vamos a ver qué es esto. La realidad aumentada y mixta nos permite la integración de elementos virtuales en el campo visual del cirujano mediante el uso de gafas específicas. En cirugía de columna, su principal aplicación es en la colocación de tornillos transpediculares, permitiendo visualizar lo que es la trayectoria y el posicionamiento del tornillo en tiempo real, sin apartar la mirada de lo que es el campo quirúrgico. Esto, en teoría, podría ser prescindible el uso de pantallas externas, evitando, como vemos, estos momentos de desatención y concentrándonos 100% en el campo operatorio. Además, nos permite la proyección de reconstrucciones virtuales de la columna y de proyecciones preplanificadas que se pueden manipular en tiempo real y que de esta manera facilitan una mejor orientación durante todo el acto quirúrgico. Entonces, nosotros hemos querido ir un paso más hacia allá y comparar lo que es la neuronavegación convencional con lo que es la neuronavegación asistida con realidad aumentada y realidad mixta. Nos planteamos tres cuestiones muy concretas. Uno es si la realidad aumentada y mixta es realmente aplicable en la cirugía lumbar navegada. Segundo es determinar la precisión en la colocación de los tornillos transpediculares. Y tercero es ver si impacta o no en el tiempo quirúrgico. Entonces, realizamos un estudio comparativo de pacientes intervenidos en nuestro centro de artrodesis lumbar por patología degenerativa. Formamos dos grupos. El grupo A, pacientes intervenidos con sistema de neuronavegación más imagen intraoperatoria, que estaba dado por el LUPEX, que es un sistema de imagen intraoperatoria, más la realidad mixta, que son las gafas, son las Magic Leaps. Y en el grupo B, pacientes intervenidos con neuronavegación e imagen intraoperatoria mediante el AIRO, que es el TAC intraoperatorio. Entonces, lo que hicimos fue comparar el estudio de imagen intraoperatorio para determinar la precisión en la colocación del material artrodésico mediante la escala de Gervais-Robbins, considerando como precisas las categorías A y B y como un mal resultado las categorías C y D. Y por último, también analizamos el tiempo quirúrgico promedio por nivel intervenido, considerando el tiempo quirúrgico total, de ahí le dividimos para el número de niveles intervenidos y sacamos un promedio para cada grupo. El grupo A, el grupo de realidad mixta, incluyó 8 pacientes con un total de 40 tornillos. Y el grupo B, el grupo de neuronavegación convencional, se incluyó un total de 29 pacientes que daban para 138 tornillos. Todos fueron de patología degenerativa. De acuerdo a los resultados, considerando la precisión, el grupo A, el grupo de realidad mixta, obtuvo un porcentaje de precisión de un 97.5%. Del total de 40 tornillos colocados,
39 fueron considerados como precisos y tan solo uno como un mal resultado. Respecto al grupo B, el grupo de neuronavegación, también se obtuvo un porcentaje de precisión de un 96.4%, con un total de 138 tornillos, de los cuales 133 fueron considerados como precisos y 5 con un mal resultado. Entonces, al comparar estos datos, no hubo diferencias estadísticamente significativas. También es importante aclarar que en ninguno de los dos grupos se requirió la recolocación de tornillos, tanto en el intraoperatorio como en el posoperatorio, por un déficit neurológico de novo secundario al mal posicionamiento del material. Cuando comparamos lo que es el tiempo quirúrgico promedio por nivel, tampoco encontramos diferencias significativas comparando el grupo de realidad mixta con el grupo de neuronavegación convencional. Nuestros resultados están respaldados por diversos estudios que también compararon lo que es la realidad aumentada con la neuronavegación. Sin embargo, la mayoría de ellos fueron realizados en modelos anatómicos, en fantomas, en cadáveres y en modelos animales. Y este es uno de los pocos datos que hay en aplicación clínica actualmente, junto con los que he señalado en la gráfica. Entonces, como conclusiones, en nuestra experiencia inicial, la realidad mixta se muestra como una herramienta de apoyo viable y segura en la cirugía lumbar navegada, permitiendo una integración de la información virtual sin interferir en el flujo quirúrgico. También la realidad mixta no parece ser un sistema menos preciso respecto a la neuronavegación convencional, considerando que tuvimos porcentajes de precisión elevados y que en ninguno de nuestros casos hasta el momento ha requerido la recolocación de tornillos. Y por último, la realidad mixta no se asoció a un incremento del tiempo quirúrgico comparado con la neuronavegación convencional, lo que nos podría indicar una curva de aprendizaje mucho más intuitiva y mucho más fluida en el flujo de trabajo. Como limitaciones, la realidad mixta de momento solo es disponible con el sistema de LoopX, entonces de esta manera también estaríamos comparando indirectamente dos sistemas de navegación intraoperatoria. Aparte de eso, la realidad mixta también es requerimiento la conexión al Wi-Fi, por lo tanto, si es que hay una pérdida de conexión, también se perdería lo que es la navegación. Aparte de eso, también hay quejas sobre la comodidad, específicamente en cirujanos que no están tan acostumbrados al uso de gafas. Y por último, la adaptabilidad al uso para movilizar, agrandar u ocultar las reconstrucciones y las proyecciones. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta para el ponente? Yo te quiero hacer una consulta. Bueno, has dejado claro que en cuanto a la efectividad, los dos métodos son muy válidos, pero yo desconozco el costo de cada tecnología, ¿no? Si tenés algún conocimiento respecto a eso o... En cuanto a costos, no, la verdad, o sea, desconocería cuánto vale cada sistema. No te puedo. No, más que nada era para saber si la realidad mixta aporta, o sea, genera algún costo adicional o es menor al costo de... Ustedes tienen un Airo, dijiste, ¿no? Sí, tenemos dos sistemas de navegación, el Airo y el LoopX, que viene con las gafas, con la realidad mixta. Entonces, disponemos de los dos, pero la verdad en cuestión de precios no te podría decir. No sé si alguna... Hola, ¿qué tal? Yo quería preguntarte por el tema de latencia, ¿no? La latencia que hay, o sea, el retraso que hay entre que llega la imagen, porque esto lo has hecho con Wi-Fi, ¿no? Entonces, hay una latencia, un lag, que, o sea, tus manos van por delante de lo que tú vas viendo. Si es que esto habéis notado que os ha hecho perder precisión durante la cirugía. No, la verdad, o sea, en cuanto a las cuestiones de latencia y todo, no ha perdido. Como vemos, igual los porcentajes de precisión, o sea, han sido bastante elevados. Es verdad que nosotros tenemos una serie corta de casos, considerando que desde hace 6 meses se implementó esto de la realidad mixta en nuestro hospital, pero de momento no ha habido quejas en cuanto a la latencia. Por suerte también el internet es favorable, sí, entonces no
no ha habido problemas con esa parte. Bueno, si no hay más preguntas al ponente, pasamos a la siguiente. Ponente Juan Delgado, del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Ahorro en la cirugía de columna, efectividad de técnicas MIS, neuronavegación y medidas de gestión en la reducción de costes. Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a hablar sobre los ahorros el ahorro que podemos generar en la cirugía de columna. Y bueno, como sabéis, la cirugía de columna cada vez es más frecuente en todos los servicios, no solo por la mayor disponibilidad, también porque diagnosticamos más y también por el envejecimiento de la población y la mejoría en la calidad de vida. Todo esto supone un aumento de coste muy importante, que en España se ha estimado que se encuentra entre los 9.000 millones de euros, no solo en costes directos, sino también en costes indirectos, y en Estados Unidos se estima que llega hasta los 350.000 millones. Tanto es así que ya es muy frecuente ver cómo en muchos artículos vemos que diferentes técnicas siempre nos hablan del ahorro que podemos conseguir en función de su utilidad. Así, las técnicas MIS, pues en diferentes estudios se ha hablado de un ahorro entre un 2,5% hasta un 50% en algunos casos. La neuronavegación también nos permite un ahorro, sobre todo en relación a la disminución de complicaciones, pero también a la disminución de reintervenciones y recolocación de tornillos, y también se está fomentando la utilización de procedimientos ambulatorios que reducen los números de ingresos y también evitan nuevas complicaciones. El objetivo, por lo tanto, de nuestro estudio ha sido ver cuál es el ahorro producido por estas tres técnicas. Con la implementación de las técnicas MIS en nuestro servicio, el uso de la navegación o el taco intraoperatorio para ver la disposición de los implantes y lo que hemos denominado las medidas de gestión, en las que hemos incluido ingresar al paciente el mismo día de la cirugía en vez del día previo o darles de alta durante el fin de semana. Para esto lo que hemos hecho ha sido hacer un análisis retrospectivo de nuestra base de datos desde 2010 a 2024, seleccionando aquellos pacientes que se intervinieron de patología degenerativa o espondilolistesis. Hicimos una revisión de las características clínicas y de otras características quirúrgicas como el cirujano o el turno de quirófano y se hizo un estudio mediante Propensity Score Matching para obtener grupos homogéneos. Y en cuanto al coste, se hizo un ajuste del precio según la inflación con datos del Instituto Nacional de Estadística. Nos quedaron 578 pacientes, que en el grupo de MIS fueron 47 operados con técnica MIS, mientras 512 eran con técnica abierta. 385 fueron con fluoroscopia, mientras que 146 utilizaron el navegador o el TAC intraoperatorio. Y las medidas de gestión se aplicaron en 324 pacientes frente a 207 que se hizo el ingreso estándar. En esta primera diapositiva vemos las diferencias que aparecían en el análisis univariante en la tabla de la izquierda, que veíamos diferencias a nivel clínico, pero que después de hacer el Propensity Score solo quedaban diferencias en el número de niveles, las medidas de gestión y las complicaciones, habiéndose generado dos grupos que comparaban 475 pacientes frente a 35. Cuando analizábamos el coste y la estancia, lo que observábamos es que la utilización de técnicas MIS producían un pequeño aumento del coste de unos 800 euros, aunque no era significativo, y lo que veíamos es que las medidas de gestión producían un ahorro de 2.800 euros, al igual que el número de niveles intervenidos o la presencia de complicaciones producían un aumento significativo del coste. También lo que se observó fue que en la estancia las técnicas MIS producían una reducción de un día y medio en el ingreso, aunque no era significativamente importante, y las medidas de gestión sí que producían un ahorro de 3,5 días de manera significativa. Las complicaciones y un mayor número de niveles también aumentaban en la estancia. Cuando hicimos el mismo comparación a nivel del neuronavegador, pues ahí vemos primero las diferencias en el análisis univariante, que con la utilización del test estadístico, el Propensity Score, desaparecían y nos generaron dos grupos de 303 pacientes frente a 61.
Cuando estudiábamos la diferencia de costes, veíamos que el neuronavegador producía un ahorro de unos 300 euros, que no era significativo, mientras que las medidas de gestión seguían reduciendo el coste en unos 4.600 euros. Y en cuanto a la estancia, ambas dos medidas reducían el número de días, pero el uso del neuronavegador no llegaba a la significación estadística. En cuanto a las unidades de gestión, de nuevo veíamos diferencias en parámetros clínicos entre los dos grupos que desaparecían con el propensity score y nos quedaron dos grupos de unos 230 pacientes frente a 145. En este caso, las medidas de gestión mostraron una reducción del coste de 3.100 euros de manera significativa y, por su parte, la presencia de complicaciones o de un mayor número de niveles fijados producían un aumento del coste de 10.000 euros y 3.300 respectivamente, siendo significativo. En cuanto a la estancia en días, pues veíamos unos parámetros similares, una disminución del ingreso por las medidas de gestión de unos 4 días, mientras que las complicaciones y el número de niveles aumentaban el ingreso. Lo que vemos en la literatura es que hay una gran importancia de los días de ingreso en la producción de costes y una reducción de la estancia hospitalaria pues va a conseguirnos que el precio de nuestro proceso de columna sea menor. No existen muchas publicaciones sobre estas medidas de gestión, pero los protocolos ERAS que buscan una recuperación rápida después de la cirugía, pues es el mayor o el mejor símil que podemos aplicar. En este caso, pues la utilización de técnicas de prehabilitación o la movilización precoz van a conducir en algunos casos a una reducción en el número de días de hospitalización. Y se ha visto en algunos estudios que estos pueden conducir a unos ahorros de en torno a 1.000 y 3.000 dólares en estudios que se han hecho tanto en Estados Unidos como en Europa. Es verdad que en estos protocolos siempre se habla de la necesidad de implementarlos con la ayuda de las técnicas mínimamente invasivas y en general también pues, con el navegador. Podemos concluir, por lo tanto, que las medidas de gestión parecen que son las más efectivas a la hora de reducir la factura producida por la fijación lumbar y que la reducción en la estancia pre- y posquirúrgica es una medida de gran eficacia. Sin embargo, la neuronavegación y las técnicas MIS que pueden ayudar a disminuir la estancia tienen una menor capacidad en la reducción de los costes. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta? Un comentario. Cuando hablamos de costes, yo creo que algo que no hacemos muchas veces es imputar el coste de las nuevas tecnologías a los procesos que estamos evaluando. Sí. Y eso tiene un tiempo de amortización que tendríamos que incluirlo, desde un punto de vista puramente de la gestión. Y ahora voy a hacer estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero creo que muchas veces nosotros mismos estamos en una situación compleja. Cuando tú haces bien esto y ahorras costes, no ahorras, por desgracia. Cuando tú disminuyes tu estancia media y donde operas 1, operas 3, gastas más. Sanidad pública. En sanidad privada, donde operas 1 y puedes operar 3, generas recursos. Sanidad privada. Sí, bueno, pero al final, o sea, tú lo mides como por proceso y por paciente. Al final es verdad que vas a gastar más al generar más demanda en él. Pero la demanda la has generado diagnosticándolo. Los contrasentidos de nuestra profesión y nuestra asistencia. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, muchas gracias, doctor. Y pasamos a la última charla, que se titula Marco de progresión por niveles de dificultad en cirugía robótica de columna con Excelsius GPS, propuesta de consenso y herramientas de implementación. A cargo del ponente, el doctor Mario Taravilla Loma. Bueno, buenas tardes. Soy Mario Taravilla, R5 en La Paz,
y vengo a comentaros un marco de progresión por niveles de dificultad en cirugía robótica de columna con Stelisus GPS que hemos creado en nuestro centro. ¿Por qué nos planteamos que era necesaria la creación de un marco de progresión? Pues por dos causas, y es que la cirugía robótica de columna exige dominar planificación, registro, ejecución, posibles complicaciones de diferentes dominios para un uso seguro de esta, y que la progresión de casos suele ser heterogénea entre cirujanos y también entre centros. Por lo tanto, la creación de una hoja de ruta consensuada, segura y reproducible pensamos que es necesaria. Así pues, el objetivo de esta presentación y de este estudio fue un poco diseñar un marco modular de progresión por niveles de dificultad que permita ordenar la curva de aprendizaje en distintos escenarios y también crear un lenguaje docente común para la selección de casos. Para ello, pues mediante un consenso de expertos, tanto de cirujanos como de ingenieros, y una experiencia institucional basada en más de 150 casos de cirugía de columna con el robot Stelisus GPS, hemos realizado este marco, también apoyada en una revisión de la literatura, sobre todo que comentan curvas de aprendizaje y factores de complejidad asociados. Hemos tenido en cuenta 4 claves a la hora de ordenar estos niveles de dificultad, que básicamente han sido la región anatómica, lumbar, torácica, cervical, el tipo de abordaje, ya sea miso o abierto, el flujo de trabajo preoperatorio e intraoperatorio, que esto en el robot es importante porque en niveles superiores al nivel T6, digamos que el flujo de trabajo es distinto, se usa un flujo de trabajo intraoperatorio obligatoriamente que requiere la realización de un TAC intraoperatorio que requiere un poquito más de complejidad. Y luego algunos saltos técnicos que son un poco como incidencias como el uso de cajas navegadas, tornillos ilíacos, cosas que se usan de forma un poco menos frecuente pero que aumentan un poquito más la complejidad en algunos escalones. Así pues, este es el marco global resumido que vamos a comentar paso a paso, que básicamente pues, a mayor nivel de exigencia anatómica y técnica y dificultad del flujo de trabajo, proponemos un nivel de escalada u otro. El primer escalón que hemos propuesto es la cirugía lumbar MIS. Llama un poco la atención, puede parecer paradójico que nos parezca más sencillo la cirugía MIS que la cirugía abierta, pero esto tiene algunas explicaciones. Y es que lo que tienen en común es que la cirugía lumbar es la región más segura, ¿no? Pues anatómicamente tiene los pedículos más amplios, la anatomía es más favorable y un poquito más tolerante al error. Y pensamos que la cirugía MIS con el robot facilita la convergencia de los tornillos sin tener un conflicto de espacio con la piel y las partes blandas, que esto es algo que sí que pasa con la cirugía abierta. Es cierto que he recomendado también y facilita mucho planificar una diferencia máxima de más o menos 5 grados en el plano axial en la implantación de los tornillos, ya que esto facilita mucho la implantación de las barras. El flujo de trabajo usado generalmente en estos niveles es preoperatorio, que como hemos dicho es un poco más sencillo y que está basado en la realización de un TAC preoperatorio y una planificación de estación de trabajo preoperatoria, y luego ya en la cirugía, pues digamos, se realiza una fluoroscopia que se fusionará con ese TAC que se ha hecho pre. Estas son algunas imágenes y ya en el segundo escalón ya sí que de forma consensuada pensamos que aquí podríamos incluir la cirugía abierta. ¿Qué dificultad tiene esto? Y es que al final la piel y tejidos blandos limitan la convergencia de la implantación de los tornillos por un conflicto de espacio. Es por esto que se recomienda en general que la angulación máxima de los tornillos en el plano axial sea de más o menos 10 grados. ¿Esto qué riesgo tiene? Pues no deja de tener un mayor riesgo de violación de las facetas o incluso en algunos casos es necesario poner los transfacetarios para adquirir estas angulaciones. Una vez más, el flujo de trabajo usado es el flujo preoperatorio, que es un poquito más sencillo que mediante el uso del TAC. El tercer escalón, pues aquí digamos que hemos incorporado el Misty Leaf. Al final, la variabilidad de uso con el robot es muy poca, lo único, la diferencia es pues que no deja de la inserción de la caja intersomática, introduce un punto más de complejidad que puede también incorporar errores. Y pues el flujo de trabajo es un poco distinto, ya que pues, se lleva a cabo la navegación de los dilatadores para alcanzar la trayectoria y luego hay que conectar al brazo robótico. Además de incorporar la caja intersomática navegada, pues que introduce un puntito también de complejidad. El flujo de trabajo usado una vez más es el flujo preoperatorio. Estas son algunas imágenes y en el nivel 4 ya hemos incorporado también los tornillos S2 alariliacos o tornillos ilíacos. Y es que una vez más, pues esto, aunque también digamos que es una forma de trabajar parecida con el robot de la región lumbar, pero son cirugías que se realizan con menos frecuencia, que además son trayectorias largas y profundas y son un poco más exigentes también luego a la conexión a la hora de conectar con las barras. Es cierto que aquí, dada la longitud del tornillo, pues pequeños errores pueden traducirse en una desviación importante. Entonces, es muy importante asegurarse que el registro que se hace con la radiografía, con la fluoroscopia intraoperatoria, pues que es adecuado y que coincide la anatomía con el TAC preoperatorio. Estas son algunas imágenes.
Y ya en el nivel 5 sí que pasamos a la región torácica. La región torácica la dividimos en dos. La torácica baja, que es por debajo de T6, y torácica alta, que es por encima de T6, que aquí es donde obligatoriamente se usa el TAC intraoperatorio. Aquí sí que incluimos, pensamos que es mejor poner primero la cirugía abierta, porque ya pues, los tornillos a nivel torácico ya tienen alguna exigencia anatómica un poco mayor, los pedículos son un poco más pequeños, y aquí los tornillos, por definición y se sabe a nivel teórico, que son menos convergentes. Entonces, la cirugía abierta es verdad que ofrece mayor control, ya que tienes una visión directa del campo quirúrgico y puedes controlar de forma más segura el riesgo de skiving. Por este motivo, consideramos que es más segura también que la cirugía MIS, la cual la hemos enmarcado en el 6º escalón. Al final aquí, pues digamos, el flujo de trabajo es muy parecido a la región lumbar, tienes menos control del punto de entrada y hay un mayor riesgo de skiving que no controlas de forma contraria cuando se hace de forma abierta, y te permite también la planificación de la angulación que tienes entre tornillos, siendo posible pues, establecer una diferencia máxima de más o menos 5 grados, que eso facilita mucho la implantación de las barras. En el 7º nivel ya damos un saltito más de complejidad, y esto, pues, uno de los pasos fundamentales es que es necesaria la realización de un TAC intraoperatorio. Además, la colocación del paciente en la mesa pues, es un poquito más compleja, la inclinación que hay que darle para que el TAC en esa región salga correctamente es un poco más compleja y esto dificulta el flujo de trabajo. Además, supone una mayor dificultad anatómica y en esta región hemos establecido, la hemos puesto al mismo nivel porque digamos que el manejo del robot ya a estas alturas, una vez el flujo de trabajo en la región lumbar, digamos que ya has pasado esa curva de aprendizaje, luego a nivel de software no hay muchas diferencias. Lo único que habría que incorporar, pues eso, la realización del TAC intraoperatorio, pero sí que entre cirugía abierta y cirugía MIS aquí ya no consideramos que haya muchas diferencias. Estas son algunas fotos y ya pasaríamos a partir del nivel 8 a la cirugía cervical. En primer lugar, hemos pensado que aquí en este lugar debería ir la implantación de tornillos cervicales subaxiales a masas laterales. Y es que al final son tornillos anatómicamente más sencillos que los pediculares, ya que también con el robot pues, es necesaria una menor exposición lateral de hueso y partes blandas y que el ángulo de implantación del robot es más sencillo también de cara a tener un posible conflicto de espacio con la piel y partes blandas. En esta región, en toda la región cervical, es compleja, requiere un flujo de trabajo también intraoperatorio, que es una dificultad similar a la región dorsal alta, y hay un muy alto riesgo de skiving, ya que aquí también los corredores neurovasculares son más estrechos y hay más riesgo de complicaciones. Es por ello que ya en el 9º escalón, ya casi en el último, hay 10 escalones, hemos decidido colocar los tornillos cervicales pediculares y también los tornillos, la fijación C1, C2. Que tiene un nivel de dificultad a nivel de la cirugía robótica similar. ¿Qué particularidades tiene al final? Pues que anatómicamente son cirugías más complejas que los tornillos a masas laterales, es necesaria mayor exposición lateral de hueso y partes blandas, la angulación del robot, al final es posible que haya un conflicto de espacio con esa piel y partes blandas para adquirir la angulación que realmente tú necesitas para poner el tornillo como tú quieres. Y igualmente pues, tiene un alto riesgo de skiving y de unas posibles complicaciones, si eso se produce, pues que pueden tener resultados muy negativos. El flujo de trabajo igualmente es intraoperatorio, que pues, también introduce ese puntito de complejidad extra. Como veis, estas son algunas fotos de la cirugía, que en este caso pues, fue un tornillo que hizo un tornillo transodontoideo que hizo una pseudo y se hizo un rescate vía posterior. Y en el último escalón hemos colocado la cirugía en single position. En este caso la cirugía en decúbito lateral, que es la que hemos hecho en nuestro centro, y es que pensamos que esto supone un nivel más alto de complejidad. Es verdad que el flujo de trabajo que se usa aquí sí que es el flujo de trabajo preoperatorio, que es un poco con la realización del TAC pre, las placas, la fluoroscopia intraoperatoria y la fusión intraoperatoria, pero es verdad que no deja de ser una posición distinta también a la hora de hacer la fusión y eso aumenta la dificultad del trabajo. Además, la orientación que se tiene en la cirugía es difícil, el flujo de trabajo del equipo quirúrgico es diferente también, tienes una posición incómoda de trabajo y además la navegación óptica del seguimiento que hace del brazo robótico del end effector pues también dificulta porque en todo momento es muy difícil, tienes que colocar muy bien al paciente para que la cámara de seguimiento óptico no te dé ningún problema y pueda ver el brazo en todo momento. Por lo tanto, establecemos y consensuamos que su realización es viable, sobre todo cuando dominas el flujo de trabajo estándar. Aquí también es un punto más de dificultad a nivel anatómico y sobre todo desde el punto de vista de la comodidad del cirujano.
Por lo tanto, para resumir, podemos decir que de forma consensuada el orden de los niveles de dificultad no depende solo del nivel anatómico, sino también del flujo de trabajo, del tipo de abordaje y de los saltos técnicos que afectan a la curva de aprendizaje, que el marco de progresión estandariza la selección de casos, mejora la preparación del equipo y crea un lenguaje común para la docencia y la comparación entre centros, que debe entenderse, por supuesto, como una herramienta modular y adaptable, no como una jerarquía rígida, y que se requieren validaciones multicéntricas para refinar un poco este marco y medir el impacto que tiene tanto en seguridad como en eficiencia. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta para la comunicación? Muy buena presentación. Una pregunta técnica. En el caso cervical, ¿dónde se pone la referencia de...? Sí, pues eso es algo que depende mucho del equipo. Normalmente, si el campo depende un poco del nivel en el que sea. En los niveles altos, la referencia robótica lleva, es que no sé alguna foto, pero la referencia del robot lleva 2 referencias. Lleva como la estrella de navegación estándar y luego una segunda que digamos que hace de un control de calidad y de vigilancia continua de la primera referencia. Hay veces que, como el espacio que tienes es muy poco y no te permite trabajar en relación de los tornillos, se ha llegado incluso a anclar la segunda referencia, o sea, tener una primera pues con el típico cocodrilo anclado a la espinosa y una segunda incluso anclada a la piel de la cabeza, porque al final es uno de los problemas más importantes que tiene y que más hay que trabajar, porque al final lo más importante es esos movimientos lo mínimo posible de forma controlada y poner las referencias en algunos sitios que la cámara de seguimiento no te vaya a molestar en ningún momento y que luego el brazo robótico también pueda entrar con la angulación que hayas planificado los tornillos. Depende, o sea, si son niveles bajos, muchas veces puedes poner las 2 incluso con el cocodrilo, en la zona, digamos, cervical baja, y en la zona cervical alta, lo que me has aprobado, aunque ya te digo, entre grupos hay mucha variabilidad en esto, a veces incluso se ha fijado la piel, la segunda referencia. Bueno, son 2 preguntas. Una, cuando habláis de columna cervical, ¿habéis utilizado tornillos pediculares a nivel cervical? ¿Os habéis colocado con un robot? Sí. Ajá. O sea, no muchos casos, pero algunos sí. Se pone más a más laterales. Y el principal problema ahí, digamos que lo asemejamos un poquito al nivel de la fijación C1, C2, cervical alta. Y sobre todo, o sea, de forma un poco paralela a la región lumbar, es el conflicto de espacio que tienes por la angulación de los tornillos. Muchas veces tú planificando los tornillos en el propio quirófano, porque ahí necesitas la realización de un TAC intraoperatorio, la propia angulación que te pide la anatomía del pedículo, digamos que se te sale del campo quirúrgico y eso te provoca un conflicto de espacio que incluso tienes que forzar mecánicamente el brazo robótico, incluso hay veces confiar en que anatómicamente el tornillo está yendo bien, incluso aunque en la pantalla el robot está diciendo que se puede estar desviando un poco. Es verdad que el margen de error del robot es submilimétrico y confías un poco en que la anatomía también, ¿no? Si te cuadra un poquito todo, pues que el tornillo está yendo bien. Pero la verdad que es el mayor punto de dificultad. Y segunda cosa, tal como lo has comentado con el problema del skiving a nivel de cervical y demás, aunque me imagino que va a ser tu respuesta, realmente, comparándolo por ejemplo pues con el scan intraoperatorio, ¿compensa el robot a nivel cervical con todo lo que estás comentando de problemas del skiving, con toda la planificación, etcétera? Ya ni te digo para unas masas laterales, para una C1, C2. Pues si preguntas en mi servicio, seguramente la mitad de personas te dirían que sí, la mitad que no. A mí personalmente, en la región cervical, no me termina de convencer. Igual otras personas te dicen que sí. Pero creo que al final unos tornillos de masas laterales que tiene, o sea, es un tornillo anatómicamente sencillo, relativamente seguro, muchas veces con el rayo no tiene mayor complejidad. Y el robot, aparte del posicionamiento en la cama del paciente, es verdad que la angulación ahí del robot es más fácil porque no tienes ese conflicto de espacio. Pero al final de hacerlo con rayo, hacerlo con el robot, o sea, muy raramente ves ahí una complicación importante en esos tornillos cervicales. Y el flujo de trabajo es muy distinto con el robot. A mí personalmente en la región cervical no me termina de convencer. Gracias por tu sinceridad. Nada. ¿Alguna pregunta más? Pues damos por finalizadas las comunicaciones libres. Muchas gracias. Me comentan que nos queda la última comunicación, que no está en el programa, pero se añade.
Rafael García, por favor, si estás, para hacer la comunicación. Haberme colado, vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible y gracias a los que han organizado el Congreso por esta invitación. La idea es bastante simple. Con la experiencia hablar de si se puede empezar a diseñar o hablar de un quirófano de cirugía de columna exclusivamente, ¿no? Se debería de ser así, debería de ser relativamente grande. Después, por otro lado, todos los equipos hoy día tienen ruedas, por consiguiente se puede uno cambiar de sitio para montar el quirófano de cirugía de columna en cualquier lado, ¿no? Y probablemente pues, mejoraría la eficiencia, incluso la dinámica de competitividad con otros servicios del mismo hospital, ¿no? Porque si se tiene más cirugía de columna que está aumentando, a lo mejor hace falta abrir otros quirófanos que están haciendo cirugías mucho menos. Bueno, después de otros conceptos que están entrando que hay que tener en cuenta en los quirófanos, por un lado, en los años, pues no sé, 40 hasta 90 por ahí, todos los avances tecnológicos, todos, por ejemplo, Yassergill fue uno de ellos, o Talerac, o Cushing, o Penfield, iban dirigidos o exigidos o demandados por los grandes cirujanos. En los años 70-90 empieza a haber una mezcla entre los cirujanos o la cirugía que se hacía y digamos los diseños de ingenieros. Pero yo creo que ya en el siglo XXI estamos sometidos, yo no sé si decir incluso a la dictadura de lo que diseñan los ingenieros. Entonces el cirujano está siendo invadido por nuevas ideas que le vienen desde fuera, que son por otro lado muy atrayentes. Cualquiera dice que no a un robot. Y después se adaptan o no se adaptan a la realidad quirúrgica, ¿no? Nos han precedido extraordinarios ejemplos, ¿no? Y bueno, robotización, exoscopio, y hasta dónde tienen limitaciones, son tecnologías que tienen una cierta inmadurez, nos exigen una actitud quirúrgica y variar con el riesgo que pueden tener. Entonces, desde ese punto de vista, además, en el quirófano de neurocirugía, por lo menos en mi experiencia, es verdad que los neurocirujanos pues, tienen una alta capacitación técnica, ¿no? Por muchas cosas, pero el personal de enfermería de que disponen muchas veces cambia, incluso otro tipo de técnicos, y su interés puede estar por debajo, por supuesto, de conocimiento del cirujano. Y además de eso hay otros profesionales que tienen grandes conocimientos, pero que no están en esto. Entonces, al final, en nuestro quirófano hay una cantidad de personal que acaba entrando y hay una cantidad enorme de tecnología que también va entrando. ¿Qué hacemos con todo eso? ¿Cómo lo podemos armonizar, ¿no? Entonces, la idea es, y en mi propuesta, los quirófanos, distribuirlos en áreas donde el personal esté fijo. Y ahora lo explicaré por qué. E independientemente de que sea neuroquirúrgica, o sea, una intervención craneoencefálica o raquimedular. Yo comencé con la cirugía craneoencefálica en la propuesta, por ejemplo, pero ya veremos, y teniendo la concepción de qué es lo fundamental en un quirófano de cirugía de columna. Es una idea personal, o por lo menos una propuesta, pero yo creo que no se puede hablar de cirugía de columna si no se dispone de una mesa de columna y de un TAC o un arco robotizado que dé imágenes de TAC y el neuronavegador. Y después de eso, pues añadirle el microscopio, etcétera, etcétera, que tenemos como neurocirujano. Esta es la mesa de Jackson, ya se ha hablado de sobra. Nosotros la tenemos desde el 2008 y permite pues este tipo de, con el arco motorizado, en este caso era de Siemens, de cuando yo estaba en el hospital de Montepríncipe, aquí ya es en el hospital de la Princesa y aquí el nuevo arco que compramos en el Rosario. Bien. Entonces, esta es la idea. Es decir, los quirófanos, en este caso que es una cirugía craneoencefálica, pues están divididos como en tres zonas. En una parte está anestesia y enfermería, con los aparatos de motores, etcétera, etcétera, coagulación. Hay una parte central donde está el cirujano y algún equipo como puede ser el navegador o los rayos X. Y después detrás estaría el microscopio, neurofisiología, etcétera, en esa zona tercera. Bien. Esto sería la idea, es decir, una zona para anestesia y enfermería, otra zona quirúrgica para el paciente, y donde está el cirujano, y otra zona complementaria donde están los equipamientos auxiliares. Por ejemplo, en una cirugía de
columna torácica o lumbar, la disposición sería así. Pero si nos vamos a una cervical anterior, por ejemplo, cambia el paciente, pero sigue estando exactamente la misma disposición de quirófano del personal, incluso de las... Hay veces que, bueno, ya siempre la excepción confirma la regla, si nos gusta o debemos hacer, por ejemplo, un abordaje por el lado izquierdo en un C6, C7, pues se cambia el cirujano, pero el personal permanece estable. Esto es un abordaje cervical posterior en un escóbil y sigue siendo exactamente la misma disposición. Esto es un abordaje cérvico-torácico y sigue siendo exactamente la misma disposición. Esto es un abordaje torácico anterolateral, que como además está en el lado izquierdo, y no tenemos que cambiar la disposición del personal. Entonces, ¿eso qué pretende? Primero, que la circulación haya una cierta armonía. La circulación de anestesistas y enfermería es diferente a la nuestra. Nosotros tenemos un requerimiento de que es la zona de menor circulación y, sin embargo, va a haber cirugías muy diferentes y un personal muy variable, al que hay que saberle buscar una distribución y una colocación similar para que haya esa armonización o esa homogeneidad. Entonces, el objetivo es, al final, que haya una circulación mínima y con menor riesgo, por un lado, y que todo el personal sepa dónde está, sin confusión, aunque sea nuevo y entre por primera vez en quirófano. A esto, ya por último, hay que añadirle todo lo que se nos va viniendo y que ha habido, ahora se ha hablado de la cirugía MIR, neurofisiología, robots, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo lo hacemos? La neurofisiología sabemos todo, pero otra propuesta también de quirófano para hablar de un futuro sería de la integración de imágenes. Es decir, nosotros desde hace unos 10 años o por ahí diseñé un sistema que tiene hasta 9 entradas y permite hacer y tener simultáneamente y registrarlo pues todo lo que se está haciendo en el quirófano. Este es el arco motorizado, bueno, una MIS, primero con la descompresión de la micromilectomía, y después, como se ve, pues está el TAC que se ha hecho, que no es mala imagen, es suficiente. Anestesia, neurofisiología que está también monitorizándose, el planificador de la cirugía, y aquí es como pues están entrando los tornillos, etcétera, etcétera. Y después, en el mismo quirófano, pues tenemos la posibilidad de volver a repetir el TAC y se está repitiendo y saber que ese paciente pues se le han colocado los tornillos de forma adecuada. En conclusión, para no aburrir, pues yo creo que el cirujano, en cirugía de columna sobre todo, yo se lo oí a un gran cirujano de columna, que cada columna, cada enfermo, el cirujano debe de diseñar la intervención, conocer los requerimientos que tiene cada tecnología y, por consiguiente, darle la situación adecuada en su quirófano y después ya, también a futuro, tener una conciencia de qué es lo que está pasando, porque digamos, la invasión tecnológica que está por venir también hay que estar preparado para ello. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, doctor García de Sola. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Bueno, ahora sí, entonces damos por concluida la mesa. Es la hora del café, ¿no? Bueno. Muchas gracias, hasta luego.